Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos por fe, confiando que el Rey de Reyes gobierna totalmente nuestras vidas. Créanlo, queridos, la fe es ese acto de confianza en Dios que yo sé que cuando me levanto en la mañana y voy a mi trabajo, o voy a mi oficina, o voy a mis estudios, yo confío plenamente que el Rey está con nosotros y por nosotros. Estos hombres de Dios que contemplamos en Hebreos capítulo 11 vivieron por fe. Vivieron por fe. Y Abraham es una de las figuras que hoy vamos a contemplar. Un modelo de fe, un modelo de vida, un modelo de confianza en Dios. Ahora, déjeme decirle antes que ingresemos al texto sagrado o a los textos sagrados que hoy vamos a meditar. Queridos, Dios, contemplando la fe de Abraham, le llamó amigo de Dios. ¿Qué contempló en Abraham? ¿Qué fue lo que vio en Abraham? Esa vida transparente de fe. Esa vida que decía, este hijo confía en mí, pero en cada segundo. Vio en él un modelo de fe que Dios, en su infinita providencia, le llamó amigo. Y eso no es fácil, queridos. A menos que Dios vea en nosotros ese reflejo, esa gracia, ese amor que depositamos en él. Y le llamó amigo. Qué bueno que también nosotros pueda el Señor ver en nosotros que diga, qué gran fe tiene este pueblo, qué fe que traspasa los cielos. Eso fue lo que hizo Abraham, que hoy vamos a contemplar en esta mañana. ¿Cuál fue lo que el texto diría? Por la fe Abraham. Pero no solamente le llamó amigo, le llamó padre de la fe. Qué cosa, ¿no? Un modelo para generaciones, para Jacob, para Isaac, para Isaías, generaciones que podemos copiar esa fe que tendría nuestro querido Abraham. Así es que esto nos estimula para entrar en el texto sagrado que tenemos hoy en Hebreos, en el capítulo 11. Y vamos a dar lectura al verso 8 al 10. Miren lo que dice la Escritura y comienza precisamente lo que hemos hablado en domingos anteriores. Ahora viene por la fe Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero sigue la lista de la fe de Abraham en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió. Ahora, queridos, nosotros tenemos que transportarnos al tiempo de Abraham. Un Abraham que no tenía más que una transmisión oral. Él no tenía la Biblia, todavía la Escritura no estaban escritas en ningún lugar.
no tenía una iglesia donde él congregarse y recibir el consejo de Dios, la ayuda de Dios. No la tenía. Un hombre que solamente por la transmisión de sus antepasados oralmente, que le decían quién es Dios, quién fue el creador de los cielos y la tierra, quién fue el que hizo todas las cosas. Él recibió esa transmisión de parte de ellos. Sin embargo, encontramos aquí esta frase que dice, por la fe, Abraham. Ahora, hay tres aspectos que quiero considerar hoy de la enseñanza de Abraham, de este hombre de Dios, y que es importante que la tengamos muy en cuenta en esta mañana. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, que dice, obedeció. La fe de todo hombre, de toda mujer, tiene que ser obediente. Cuando nosotros llegamos a comprender esta verdad, entonces nuestra vida sería totalmente diferente. Por la fe. Y esta es una palabra que a veces nos cuesta entenderla. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. No vivimos por las circunstancias, no vivimos por los problemas políticos o económicos de cada país. No vivimos porque mañana habrá un cambio en la tierra. Vivimos por fe, es decir, en la confianza en Dios, en esa estatura de la gracia de Dios, de que confiamos en Él, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos es en la confianza absoluta y total en el Dios de gloria. Abraham tuvo esa fe. Entonces un día Dios se le cruza en el camino. Él dice a Abraham, tienes que salir de tu tierra, tienes que moverte de tu país, tienes que moverte de tu familia. Ahora, uno pensando un poquito, contextualizando en Abraham era una persona rica, querido. Tenía todo su aval económico para vivir bien todos los días de su vida. Estaba bien consolidado. Así es que pensar que él salía de Ur de los Caldeos para otro lugar no era por asuntos económicos. Ahora muchas personas en nuestro mundo se mueven de un país a otro buscando los mejores réditos económicos, pensando en alcanzar lo mejor para su familia. Y se mueven diciendo, yo aquí no puedo estar, las cosas están mal, así es que yo tengo que moverme hacia otro lugar. No, Abraham se mueve por la voz de Dios. Dios le está diciendo a Abraham, sal de tu país, sal de tu parentela. Es el momento cuando tú tienes que tomar esta decisión. Ahora, dice la Escritura aquí en este pasaje que él salió sin saber a dónde ir. Queridos, esta vida de fe es la que Dios quiere que tengamos. Quizá usted no le está diciendo que se cambie de ciudad o que se cambie a otro país. No, a lo mejor ese no es el movimiento. Pero Dios quiere que salgamos de algunas realidades nuestras que no están marcando la brújula de Dios. Dios quiere algo hacer con nosotros, diciéndonos, sal de ese lugar. Es el momento oportuno. Y Dios sabe que exactamente lo va a hacer. Ahora, ¿por qué es que Dios quiere que le mueva? ¿Por qué Dios le pone el piso a Abraham para que salga? Porque Dios tiene un propósito. Dios está moviendo a Abraham con un propósito. Y a veces nosotros nos cuesta movernos a la voz de Dios cuando Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que por un solo hombre miles serían bendecidos, familias enteras serían bendecidas, Israel sería bendecido, el pueblo hebreo sería bendecido, y muchos y millones
que son los padres, que es el padre de la fe, seríamos conmovidos por esto. Si Abraham no hubiera obedecido al salir de su tierra, entonces esa tierra que fluye leche y miel no se hubiera alcanzado. Dios le promete y le dice a Abraham, tienes que moverte, pero Abraham no sabía. Por eso dice la Escritura, por la fe Abraham. Él no sabía lo que vendría en 450 años después, desconocía. Él no sabía a dónde iba ni qué iba a pasar. Y esa es la vida de fe. Queridos, Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros. Dígame amén, por favor. Dios tiene un plan específico. Y le dijo Dios a Abraham que muchas familias serían bendecidas. Le dijo en Génesis 22, haré de ti una nación grande. Pero eso no lo vio Abraham, no lo contempló eso. Era solamente un acto de fe que él tenía que tomar y salir de su ciudad, salir de su familia. Y le dijo él, voy a ser una nación grande. Por eso cuando comienza por la fe Abraham. Ahora, Dios tiene un propósito a través suyo. No se sienta menos que Abraham, ni más que Abraham. Simplemente usted tiene la misma fe, tiene el mismo Dios, tiene la misma gracia, tiene el mismo poder del Espíritu Santo, tiene todo. Solamente que usted debe saber que cuando Dios le llama a hacer algo, Dios tiene un propósito. Quizá hoy no lo vemos, pero mañana usted lo verá. Dijo, yo no obedecí cuando Dios me habló. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, era eso en el centro evangelístico allí en Guayaquil, cuando alguien puso su mano sobre mí y me dijo, Dios te ha llamado para algo especial. Eso fue todo lo que escuché. No sabía lo que en el futuro me vendría, que tendría que viajar a otros países, que tendría que estar en la facultad, que tendría que fundar iglesias, que tendría que estar en ISUM enseñando el programa de licenciatura y otros cargos más que tuve a nivel del país. No sabía. Pero queridos míos, Dios tiene un propósito para usted. No sienta que usted no vale nada, que usted se viene acá, se sienta y se va. No, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios le está tomando en cuenta a usted. Usted no está lejos del plan de Dios. Usted no está lejos de la voluntad de Dios. Solamente que usted tiene que aprender a obedecer a Dios cuando Él le habla. Yo estoy pensando, queridos, que en alguna manera nosotros necesitamos abrirnos campo. ¿Por qué no? Usted a lo mejor dirá, es que yo no soy un Dante Gebel, yo no soy un Guillermo Maldonado, yo no soy un Casluna, y cuántos hombres se han levantado, ellos son grandes. No, querido, trae usted, hay una nación grande, trae usted, hay un propósito maravilloso, trae usted, hay algo especial que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere cambiar este país, quiere cambiar las naciones a través de usted. Abraham no sabía que haría lo que hizo. Y después, claro, cuando contempló, cuando llegó él, vio otra historia. Queridos míos, hay un plan maravilloso. No nos demoremos. Y Abraham no se demoró, sino que salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe que Dios puso en Abraham y que Abraham ahora nos enseña a nosotros a hacer sus cosas. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces a través de la palabra o a través de la enseñanza de alguien por algún medio social? O alguien que puso su mano sobre usted y le dijo, Dios tiene un plan para ti y Dios te ha llamado para esto. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho? Pero nosotros a veces hemos retardado diciendo, no, Señor, pero yo no creo que tenga un valor para ti. Creo que soy una persona del montón, pero no tengo ningún valor. No, queridos míos. La persona más insignificante de la tierra, Dios tiene un propósito. Cuando usted nació, le dijo, ya le puso ya un propósito. Contigo voy a hacer esto. Contigo voy a hacer aquello. Solamente que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decir, Señor, por fe, aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí.
Es decir, esa es la vocación, esa es la entrega que tenemos que tener nosotros por la gracia de Dios. Haré de ti una nación grande. Y eso se cumplió. Pasaron años y se cumplió. Miles están disfrutando de esta promesa. Y dice que las familias serán bendecidas a través de Abraham. A través de usted hay una bendición. A través de su vida hay una gracia. A través de su vida, no sienta que usted no tiene estudios o que tiene muchos estudios. Eso no importa. Dios tiene un plan, mamá. Dios tiene un plan con usted, papá. Dios tiene con usted, hijo, hija. Dios tiene un plan maravilloso. Actuemos en fe. Escuchemos con atención la voz de Dios, que Dios va a hacer a través de usted cosas maravillosas y especiales. Abraham actuó por fe y se cumplió según la gracia de Dios. Claro, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros con la ayuda de nuestro Dios. Número 2. El versículo 9, otra vez actúa por la fe, porque esta es la palabra clave que encontramos nosotros. Por la fe, dice la Biblia, habitó como extranjero. Mire usted, habitó como extranjero. Llegó a la tierra que Dios le había dicho. Claro, llegó sin saber a dónde iba, con su esposa, con sus siervos, con sus animalitos y con su sobrino. Llegaron. Dios lo que promete, lo cumple. Escuche bien, Dios lo que promete, lo cumple. Si Él dice que oremos por enfermos, vamos a orar por enfermos. Si Él dice que es médico, Él es nuestro médico. Si Él dice que es nuestro pastor, Él es nuestro pastor. Si Él dice que es nuestra ayuda, Él es nuestra ayuda. Dios promete. La palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Y todo se va a cumplir en usted, en los planes de Dios. Déjeme decirle, amén, esta mañana. Dios va a cumplir con usted en todo lo que Dios quiere hacer. Y claro, Abraham llegó a la tierra prometida. Y sabe de lo primero que hacía él, cada vez que Dios cumplía su palabra, lo que él había dicho, levantaba altares. Un pequeño altar donde él se postraba y reconocía que Dios, lo que le había prometido, se había cumplido. Y en cada lugar que iba él, levantaba otro altar, decía, Señor, qué maravilloso que eres tú, Señor. Cumpliste con tu palabra. No sabía lo que iba a hacer y levantaba altares. Qué importante, queridos, que usted y yo, cada vez que Dios le hable y usted obedezca, levante un altar, diga, Señor, lo levanté en fe y ahora aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes, esposos o esposas, tienen un cónyuge que no es cristiano y que dice, ¿qué va este campeón? Nunca va a llegar a Cristo. ¿Qué va? Es un bebedor, es un borracho, es un empedernido, un vicioso. Nunca va a llegar. Oh, queridos míos, aquí viene la fe. Vea en fe a su familia consolidada. Un esposo cristiano, una esposa cristiana, hijos cristianos, hijas cristianas, una familia que diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero todo es en fe, querido. Manejar la vida con esa conducta, con esa integridad, con esa pasión, con ese amor, con esa gratitud, levantando altares anticipadamente diciendo, Señor, gracias, yo sé que tú lo vas a hacer. Esta tierra, queridos, es lo que el Señor hacía con este hombre. Y Dios se le apareció, no una vez, se le apareció algunas veces. Es que era amigo de Dios. Y esto es lo maravilloso, queridos. Un amigo siempre le está contando al otro lo que está pasando, lo que está sucediendo, alguna escena, algo que aconteció, porque es amigo. Y Dios, como vio en Abraham un amigo, entonces comúnmente se aparecía a él para decirle sus promesas y sus planes que debía cumplirse con él. Ahora, queridos, él vivió como extranjero. Como extranjero. Yo digo en mi corazón, bueno, ya llegó Abraham a la tierra prometida, ya todo está bien, ya se cumplió, ¿qué más tengo que esperar? Pero cuando él vio la tierra prometida, dijo, no, Señor, hay algo más. Hay algo más. No puede ser que yo haya nacido solamente para contemplar esta tierra que fluye leche y miel. Hay algo más. Por eso dice la Biblia que él vivió como
extranjero, como inmigrante. Él decía, hay algo más, y por eso es que la Biblia refleja con una bondad maravillosa el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vio todo pasajero, él vio todo hermoso, pero dijo, hay algo más. Ahora, yo digo, ¿cómo es que se transportó a ese futuro? Por revelación de Dios. Seguramente le dijo, yo tengo una patria mejor para ti. Esto que te doy ahora es temporal, pero es pasajero. Queridos, nuestra vida es pasajera en esta tierra. Las cosas cambian. Mire usted, por ejemplo, en una persona toda bonita, toda hermosa, una belleza especial, pero con los 10 años o 5 años va cambiando. La Miss Universo que se presenta a lo mejor en el 2023 y que la van a elegir en el 2024 o en el 30 o en el 35, ya no será la Miss Universo, va a cambiar. Es decir, todo lo de aquí es temporal. Nuestra mirada, al igual que Abraham, estamos esperando otra ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa tierra es para usted, es para mí. Esa tierra no es una quimera, eso es real, es lo que dice la palabra, es lo que promete la palabra. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, esa casa, esa construcción tiene un arquitecto y tiene un constructor que se llama Jesucristo, el ingeniero de ingenieros, el arquitecto de arquitectos y todo lo que podamos decir. Es decir, nos perfilamos por algo más. Por eso vale la pena vivir esa vida de fe con una conducta intachable, con una vida considerable, con una integridad, viviendo cada vez más las mejores dimensiones. Dios tiene un propósito con su vida y Él no lo va a cambiar, nada ni nadie lo va a cambiar. Dios tiene un propósito especial para que usted sepa lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso dice la Escritura que el mover de Dios es un mover maravilloso. Mire lo que dice Apocalipsis 21, asómbrese. Versículo 10. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya, dígame amén, por favor. Esto no es una cuestión para solamente emocionarnos, no, esto es real, queridos. Nosotros somos pasajeros, estaremos aquí un tiempo, unos 10 años más, 15 años más, un día más,
Pero nuestra mirada no está en esta tierra. La iglesia tiene una promesa maravillosa. Veremos a Dios cara a cara. Caminaremos por calles de oro. Por eso es que la tierra no podemos plegarnos nosotros y decir, este es mi futuro, aquí está mi futuro. No, mi futuro está en el reino de los cielos, prometido por la gracia y la misericordia de Dios. Pueblo querido, somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo de fe, tenemos promesas. Hoy estamos aquí, mañana nos veremos en la gloria y contemplaremos esto que hoy hablamos, por fe de la gloria de Dios en esta oportunidad. Pero esto que Abraham observó, esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, también lo enseñó a su hijo Isaac y compartió con su nieto Jacob, y ellos fueron anunciando a otros. Así es que ellos también vivían en carpas, vivían como extranjeros, diciendo, no, hay algo más que esto, voy a vivir muy bien delante de Dios, voy a obedecer a Dios, porque hay algo más que esto aquí. Y sus hijos también fueron patriarcas que ennoblecieron el reino de Dios. Isaac un modelo, Jacob un modelo, los 12 hijos de Jacob un modelo, todos proyectándose en lo que había hecho su padre Isaac en su vida especial y misericordiosa. Número 3, queridos. En Hebreos encontramos la fe de Abraham muy bien traspuesta. Versículo 17. Por la fe Abraham, se repite otra vez esta base fe, vivir bien delante de Dios, enamorado de Dios, apasionado por Dios. Y es por fe, porque no lo hemos visto, pero la realidad de su palabra me enseña que mi Dios es real y que es creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe en el mundo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, queridos, si la fe no es probada, no es fe. La fe tiene que ser probada. Y es lo que a veces no nos gusta en nuestro trajinar diario. Nos gusta que todo nos vaya bien, entonces tengo fe. Cuando tengo todo el alcance, cuando tengo un buen dinero, una buena economía, una buena casa, un buen jacuzzi, una buena piscina, un buen campo, todo maravilloso, entonces yo tengo fe porque he prosperado. No, querido. Toda fe de toda persona creyente tiene que ser probada. Dios tiene un plan para su vida, pero nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y cómo le probó esto a nuestro querido Abraham? Le pidió lo mejor, le pidió a su hijo Isaac. Ofréceme como sacrificio. Génesis 22, usted encontrará este episodio, este pasaje, esta lectura bíblica. Ahora, usted dirá, bueno, para Abraham fue fácil. Y es lo que a veces no contextualizamos, queridos. Es que él era un hombre de fe, entonces fue fácil para él. Pero la misma fe va a ser probada con usted. Él le va a pedir lo mejor de su vida. ¿Qué le diremos? ¿Qué haremos como Abraham? Y Abraham, en toda su grandeza, en todo su amor, porque era un amigo de Dios, le dijo, Señor, a tus órdenes, me estás pidiendo que sacrifique a lo que más quiero, a Isaac. Señor, lo voy. Y fue cargando 3 días con su hijo y con 2 empleados más rumbo al Moriah para sacrificar a su hijo. La pregunta es, ¿iba de veras a matar a Abraham, a su hijo? ¿Estaba dispuesto a hacerlo por el amor a lo que Dios le había dicho? Sí, querido. Él iba a matar. Esa era su reacción a la obediencia a Dios. Solo que aquí hay una palabra maravillosa que nosotros tenemos que aceptarla, porque dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también
le volvió a recibir. Es decir, cogió el cuchillo para matarle y le mató. En su mente, en su corazón lo mató. Es decir, él sabía, Abraham sabía en fe que él podía resucitar a Isaac después de haberle matado. Por eso esta palabra, por la fe, es enorme, queridos. ¿Cuánto amamos a Dios? Y cuando más amamos a Dios, las pruebas nos van a venir. Es hermoso cuando todo va bien, como dije anteriormente, pero cuando me viene una prueba, cuando estoy sufriendo, cuando estoy angustiado, cuando no sé qué hacer ni norte ni sur, estoy con problemas económicos, me voy a Estados Unidos, me voy a España, me voy a un lugar, me voy a otro lugar, estoy desconcertado de lo que estoy haciendo. Oh, queridos míos, déjenme decirles, Dios va a probar nuestra fe. Pero cuando salgamos de esa fe, veremos a un Dios grande, maravilloso, extraordinario y poderoso. Y poderoso. Y poderoso. Un Dios extraordinario que lo contemplaremos cuando pasemos cada una de las pruebas. Queridos míos, en esta mañana, esta es una fe inamovible. Nada le podía mover a Abraham, nada. Lo que Dios decía es cierto y lo voy a obedecer. Una fe que nada le movió, ni la prueba más grande que pasó con su hijo Isaac, porque decía él Dios es poderoso. Y déjeme decir esta mañana, si usted está pasando por alguna prueba de fe, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Él le va a dar lo mejor a usted. Y por eso cuando yo tengo que leer la Escritura y tengo que meditarla en ella, me encanta lo que dice la Escritura y la palabra de Dios lo refleja con todo el corazón, diciendo aquí: antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esto es inamovible, una fe que nada ni nadie nos va a mover. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana.